Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a detenernos un poquito en Heráclito de Éfeso. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, lo ubicamos como uno de los presocráticos, ¿no? Uno de los presocráticos, del pensamiento presocrático. De hecho, Heráclito y Parménides van a ser los dos máximos exponentes de este pensamiento antes de Sócrates, ¿no? Dentro del grupo de estos primeros filósofos, ¿tá? Dentro del grupo de los presocráticos, los que de alguna manera van a poner una posición que va a trascender justamente al periodo presocrático y que de alguna manera van a ser como dos líneas de pensamiento, si bien con posiciones quizás un poco extremas las dos, pero que van a ir imponiendo a la filosofía ulterior justamente esta influencia de estos dos filósofos, ¿no? Estos dos filósofos entonces son Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. Que si recuerdan, lo que habíamos visto que el comienzo de la filosofía, hay como un doble comienzo, ¿no? Como un doble comienzo en la filosofía. Que por un lado teníamos los jonios, ¿ah? Los jonios, en Jonia, que era en el Asia Menor, ¿no? Ubicada en el Asia menor. Y por otro lado teníamos los itálicos, ¿no? Los itálicos, radicados obviamente en la península itálica, ¿no? Al sur de la península itálica. Son como este doble comienzo, ¿no? Por un lado, primero se da la escuela jónica, allá en el siglo VI a.C., principalmente en la escuela de Mileto, ¿no? En la ciudad de Mileto, los milesios, que teníamos los tres principales tales de Mileto, obviamente, Anaximandro y Anaxímenes, ¿no? Esos primeros. Que después, bueno, con la invasión persa, cae de alguna manera en mano de ellos Mileto, y empieza a surgir, poco tiempo después, empieza a surgir otro comienzo de la filosofía, ¿no? En otro lado de la filosofía, que justamente es en la península itálica, ¿no? Los itálicos también en el siglo VI a.C., principalmente con los pitagóricos, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, así que no nos vamos a extender demasiado en esto, ¿no? Pero hay como dos comienzos, ¿no? Justo en los, si se quiere, en los extremos de lo que era Grecia, ¿no? Uno en el Asia Menor y el otro justamente en Italia. Que después, bueno, principalmente la filosofía en Atenas ya en el centro cultural, si se quiere, de Grecia, va a surgir ya a partir del siglo V, ¿no? En el siglo V, en la cual aparecen los sofistas y Sócrates. Pero bueno, mientras tanto, decimos que en este comienzo de la filosofía de los presocráticos tenemos los itálicos por un lado y los jónicos por el otro. Bueno, Heráclito de Éfeso era un jonio, ¿no? De la escuela jónica, pero no era de Mileto, no era un milesio como tales Anaximandro y Anaxímenes, sino que él era de la ciudad de Éfeso. Aparentemente nació en el año 540 a.C. y posiblemente haya fallecido en el 480 a.C. Aunque si bien su florecimiento intelectual es cerca del año 500, Por lo tanto lo podemos ubicar a fines del siglo VI o comienzo ya del siglo V a.C. Está formado, él intelectualmente está formado, ¿no? En la cosmovisión milesia, esta cosmovisión que ya vimos, esta cosmovisión que lo que buscaba frente a la naturaleza, frente al mundo, este mundo cambiante, múltiple, ¿tá? Que podemos observar, los milesios decían que, bueno, que de algún modo la multiplicidad de entes materiales, ¿no? El cambio de las cosas, tiene que proceder justamente de un primer principio, ¿no? De un primer principio. Que este primer principio, de algún modo, es como algo vivo, ¿no? Algo vivo, como algo animado, ¿no? Y que de algún modo la naturaleza va emanando de este primer principio, Bueno, después entre ellos, entre los milesios, algunos dirán, por ejemplo, tal de Mileto, que este primer principio es ese agua primordial, ¿no? Ese agua primordial divina. Siempre está el tema de la divinidad en este primer principio, en este arjé. La divinidad, Anaximandro habla del apeiron, ¿no? Esa materia indeterminada,
indeterminada, que cuando se determina, ¿no? Es interesante, porque cuando se determina, ahí surgen los entes materiales, ¿no? La naturaleza, ¿no? La naturaleza es algo determinado, la naturaleza es algo ordenada, bueno, que procede justamente de este primer principio, que para Anaximandro es el apeiron, ¿no? Que ya hablamos, un principio indeterminado. Y Anaxímenes dirá que es el aire, bueno, y así. Heráclito, si bien estaba formado intelectualmente en esta cosmovisión, esta cosmogonía de que tiene que haber un principio material, sin embargo, Heráclito despreciaba, ¿no? Despreciaba a todos los filósofos anteriores a él, ¿no? Como que él percibía que estaban equivocados, que no habían pensado como corresponde, y él lo que dice en el fragmento 139 de la obra de la naturaleza, él dice que el camino de la verdad que ha encontrado él, justamente, es buscarse a sí mismo, ¿no? Dice el fragmento 139, yo me he buscado a mí mismo. Ahora después vamos a entender cuando veamos el concepto del logos esto. Yo me he buscado a mí mismo, ¿no? Como parecería como que la verdad, ¿no? El conocimiento verdadero, habría como una especie de introspección, ¿no? O sea, tratar de encontrarse él a sí mismo también. La originalidad del pensamiento de Heráclito frente a los otros jonios es que él no va, si bien va a mencionar también un principio de la naturaleza, un principio material, si bien va a mencionar eso, pero su preocupación principal y su tesis principal es que toda la realidad, todo lo existente, está deviniendo permanentemente, ¿no? Todo lo que existe cambia, es un fluir permanente, un cambio perpetuo. Las cosas son y no son, cosas dejan de ser, somos y no somos. Cambio perpetuo, ¿no? Y esto es constatable por nuestra experiencia, si se quiere, que nos proporcionan los sentidos, ¿no? Nosotros vemos que las cosas cambian, se mueven, somos y dejamos de ser, ¿no? Somos y dejamos de ser. Es un perpetuo cambio. La realidad es un devenir, un flujo constante en la cual nada permanece. Nada permanece. Cambio, devenir. Dice, este cambio y devenir es como la ley, ¿no? La ley de alguna manera de todos los seres. Hay algo de alguna manera en todos los seres que se repite. Se repite. ¿Y qué es esto que se repite en todos los seres? Bueno, justamente el cambio. No hay nada en la realidad, no hay nada en la existencia que pueda perdurar, que permanezca. Todo está sometido a un gran cambio, a un gran devenir, a un flujo perpetuo y cambiante. Un flujo perpetuo y cambiante. Por eso dice que la esencia, si se quiere, de la realidad es el conflicto. El conflicto. La esencia de la realidad es el conflicto. No como una especie de tironeo, ¿no? Una especie de tironeo. Es el conflicto. En la cual, justamente, si hay conflicto, eso implica, de algún modo, que tiene que haber una relación entre dos posiciones contrarias. Dos posiciones contrarias. Que él va a decir que son los opuestos, ¿no? Los opuestos. O este conflicto, ¿por qué un conflicto? Porque si las cosas son y dejan de ser, no dejan de ser absolutamente. ¿A qué me refiero? Esto lo va a retomar un poco Parménides también. En este cambio, en este conflicto, decimos que las cosas son y dejan de ser, obviamente, lo que son, dejan de ser lo que son, pero no son absolutamente. No pasan al no ser absoluto. ¿No? Al no ser absoluto. ¿Qué quiere decir esto? El no ser, ¿no? El no ser como lo que es nada. O sea, no pasan los seres que devienen constantemente, no pasan a no ser nada. ¿Sabe? El no ser, la nada, no implica cambio. La nada, que nada es, va a decir Parménides más adelante, que la nada es justamente ausencia de realidad. Ahora, este no ser, supongamos que existe, sería inmutable, no cambiaría. Porque el no ser no es, no cambiaría, sería absolutamente inmutable. Por eso Heráclito dice, hay como un conflicto, ¿no? Entre el ser y el no ser, podemos llamarlo así, entre los opuestos, dice él, nosotros ponemos esto del ser y el no ser. O sea, las cosas cambian, pero no pasan a no ser absolutamente. Dejan de ser lo que son, pero siguen siendo de otro modo. ¿Sabes? Siempre hay un cambio permanente, un fluir.
Por eso que va a decir Heráclito, que en verdad el cambio, el devenir, es una lucha entre los opuestos, entre el día y la noche, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, ¿sabe? El frío y lo caliente, el ser y el no ser, ¿no? El cambio entonces implica una lucha entre los opuestos, una lucha entre los opuestos. Que estos opuestos existen, pero no pueden existir uno sin el otro. No puede existir uno sin el otro. ¿Por qué? Porque si la esencia de la realidad es el devenir constante, el cambio constante, ¿se ve? El ser puro no puede existir sin el no ser. Y el no ser puro no puede existir sin el ser. Es decir, entonces, que se genera una tensión, un conflicto. Vamos a ponerlo así, si se quiere. Podemos decir que tenemos, por un lado, el opuesto, vamos a poner por caso el ser, ¿ah? Como uno de los opuestos, unos extremos, y el opuesto al ser podemos decir que es el no ser. El no ser, ¿no? Esto de alguna manera implica opuestos. Pero no podemos decir que esto existe absolutamente independientemente de su opuesto, ni que este existe absolutamente independiente de su otro opuesto. ¿Por qué? Porque si la esencia de lo real es el cambio, el devenir, si yo planteo que esto, uno de los opuestos, existe independientemente de esto, acá tenemos inmutabilidad. Acá no hay cambio. ¿Está? El ser, punto. Si yo planteo esto, el no ser como absoluto, no hay cambio. En cambio el devenir, que es la esencia propia de la naturaleza, la esencia de lo real, podemos decir que el devenir justamente es como una especie de tensión que se va generando entre estos dos, una lucha, como dice Heráclito, una tensión, ¿no? Una lucha de opuestos, como una lucha, una guerra. Vamos a leer un fragmento de él, una guerra. Y el resultado de esta tensión, en la cual no se es absolutamente, ni tampoco no se es absolutamente, sino que el devenir es un dejar de ser, el devenir es un dejar de ser, pero sin dejar de ser absolutamente, justamente esta tensión o lucha se traduce justamente como devenir, como cambio, como devenir. Y esto es lo real, el devenir. ¿Está? Una lucha o cambio, una tensión entre estos dos opuestos, que da un devenir, un tironeo entre uno y el otro. Se es, pero se está dejando de ser. Pero no se deja de ser absolutamente. ¿Se ve? Es un cambio, un devenir. Como una lucha entre los dos opuestos, ¿no? El día y el opuesto es la noche. Y en ese día y la noche siempre hay un movimiento. Nos acercamos a la noche a medida que pasa el tiempo. Y después, una vez que es de noche, nos acercamos siempre al día. Y así permanentemente. Un flujo constante en la cual nada es permanente. Por eso la realidad es una guerra, es una lucha de opuestos. Y este es real, y este también es real. Porque si no fuesen reales, no podría existir esta tensión. Los opuestos son reales, pero son dependientes uno con el otro. Dependen estos opuestos. No son autónomos, no son independientes. Son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Uno depende del otro. Por eso en este conflicto, que es la esencia de las cosas, Heráclito, que como dijimos, no tenemos toda la obra de él, se han conservado algunos fragmentos, y lo llamaban también, por la forma de escribir que tenía, era bastante cerrada, ¿no? Lo llamaban el oscuro de Éfeso porque había que tratar de interpretar, usaba muchas metáforas, muchas imágenes, en la cual de alguna manera, para mostrar su pensamiento, utilizaba este tipo entonces de metodología, ¿no? Este tipo de metodología. Por eso dice que, a ver si encuentro el fragmento, dice justamente que el conflicto, ¿no? El conflicto es guerra, ¿no? El conflicto es guerra. Guerra permanente. A ver si lo encontramos. Es una guerra constante. Bien, esto me pasa por no anotar. Bueno, ahora cualquier cosa lo leemos. Es una guerra, ¿no? Dice, la guerra, dice Heráclito, que lo encontré, la guerra es el origen de las cosas. La guerra es el origen de las cosas, ¿no? Las cosas
cosas, lo que tenemos frente nuestro, los entes de la naturaleza, es el resultado de la guerra, ¿no? De esta lucha entre los opuestos. Es el choque de opuestos es la verdadera condición de las cosas. O sea, la condición de las cosas de la existencia, entonces, es este choque, ¿se ve? El choque de opuestos. Este tipo de forma de pensar, en la cual se generan por opuestos, y en esta tensión se genera un tercero que nuclea a los otros dos y los supera de alguna manera, porque el ser no implica en su misma consistencia el no ser, si bien depende del no ser, y viceversa. Pero en la noción de devenir están implicados los dos opuestos. Esta forma de pensar que va a marcar un modo de pensamiento en la filosofía que después vamos a ver que en Hegel, por ejemplo, en la filosofía moderna o ya contemporánea, en Hegel vuelve otra vez a manifestarse esta forma de pensar la realidad, ¿no? ¿Cómo se llama esta relación? Es una relación dialéctica, es la dialéctica, que implica siempre, la dialéctica implica siempre un devenir, ¿no? Un cambio entre los opuestos. Los opuestos se necesitan uno con el otro, ¿está? Ahora bien, sin embargo, Heráclito dice, este devenir constante, este flujo constante de la realidad no es caótico. No es caótico. No es que es una lucha constante, una anarquía en la cual entra a participar el azar y la suerte en el resultado del conflicto. No, Heráclito se da cuenta, como la gran mayoría de los griegos, que el mundo, la naturaleza, si bien es fruto del conflicto, vemos que justamente hay un orden, una armonía en la naturaleza. Una armonía en la naturaleza. El día, al día le acontece la noche otra vez el día. ¿Tá? Siempre hay un orden. Vemos de alguna manera que el mundo, dice Heráclito, es un cosmos. Es decir, está ordenado, ¿no? El mundo está ordenado. Ahora la pregunta es, si la realidad, la naturaleza, es un devenir perpetuo, como decíamos recién, una lucha de opuestos, y sin embargo está ordenada, está siempre ordenada, algo, tiene que haber un principio justamente que rija el orden. Un principio que vaya marcando, se ve, el ritmo de los cambios y los acontecimientos de la naturaleza, ¿no? Como una cierta ley, ¿no? Ley que va ordenando, que va marcando, que genere la armonía que hay en la naturaleza. Por eso, nada más alejado del pensamiento de Heráclito que la noción de caos. No, caos no, sino orden, gobernado por un principio, ¿no? El orden está gobernado por un principio, pero este principio ordenador del mundo, es inmanente. Inmanente. ¿Qué quiere decir inmanente? Inmanere, en latín, ¿no? Que se mantiene dentro de algo. Es decir, este principio rector del mundo, este principio gobernador del mundo, ¿sí? Ordenador del mundo, que permite que no haya caos sino orden, no es un principio que está fuera de la naturaleza, ¿no? Como a veces podemos pensar como un Dios creador. No, es un principio que está en la misma naturaleza y que también cambia. Es un principio ordenante, armonioso de la realidad, que de alguna manera va generando esta relación entre los opuestos según la medida, según lo que convenga, pero, insisto, no es un principio trascendente al mundo, sino que está en el mundo, es inmanente. Por eso inmanente significa dentro, ¿no? Que está en las mismas cosas. Este principio, entonces, que es divino para Heráclito, es el Dios mismo, dice él, este principio está en las mismas cosas, ¿está? Y da medida. ¿Cómo lo llama este principio? Esto es importantísimo, lo va a llamar el logos. Logos. Es un término muy utilizado. Logos. En la filosofía ulterior a Heráclito, posterior a Heráclito, es el logos, ¿no? ¿Qué significa logos? Es una palabra griega que tiene muchísimos significados. Entre otras, significa razón, ¿no? Inteligencia, racionalidad, palabra, ciencia, ¿no? Acá me parecería que este logos es un principio
racional, si se quiere, ¿no? Un principio intelectual, es decir, un principio inteligente, podemos llamarlo así, ¿no? Un principio inteligente, ¿por qué? Porque el orden siempre implica inteligencia. Donde hay un orden implica justamente, donde hay un orden, implica un principio que está, de alguna manera, que genera que las partes puedan, de alguna manera, que las partes puedan relacionarse en el todo. En el todo. Y eso implica un acto intelectual, ¿no? Una inteligencia. Por eso dice Heráclito que este principio ordenador de la naturaleza, el logos, es una razón, ¿no? Una razón ordenadora del mundo, que engendra armonía, que genera armonía, armonía entre los opuestos, orden y equilibrio. ¿Tá? Es el Dios, dice. El logos es Dios, dice. Ojo que Dios no hay que entenderlo al modo cristiano, ¿no? Como un Dios trascendente, personal, creador del mundo. No. Esto es Dios, es una inteligencia, un viviente, ¿tá? Un viviente, racionalidad. Un viviente, racionalidad y dotado de vida. Pero que no está fuera de las cosas, sino que está en la misma, si se quiere, interioridad de las cosas, ¿no? Y a partir de ahí va moviendo todo. Por eso, cuando él decía que el camino de la verdad, que él ha tomado, que ha descubierto la verdad, dice, es cuando se busca a sí mismo. ¿Esto por qué? Porque si este Dios, de algún modo, este logos, principio ordenador del mundo, es inmanente a las cosas, también es inmanente al hombre. También es inmanente al hombre. Es decir, también está en el hombre. Por eso el hombre, ¿se ve? Por un acto reflexivo, si se quiere, puede ir descubriendo este logos, este principio, ¿no? Ese principio armonioso de la realidad, este Dios. Y él de alguna manera lo identifica con el fuego, ¿no? Y acá vemos la influencia también de la cosmología o de la cosmogonía propia de los jonios, ¿no? Un principio material. Es el fuego, dice. Este logos es el fuego. Es un fuego eternamente vivo, ¿no? Es el principio material, ¿no? Ese principio primordial, es la materia primordial, es el arjé. Algunos dicen que el fuego puede ser una metáfora que utiliza Heráclito, otros dicen que hay que tomarlo en el sentido literal, que realmente es el fuego, ¿no? Este fuego, o logos de alguna manera, vamos a leer un fragmento de él, no es inmortal. No es como nosotros entendemos como un ser eterno, inmortal. No es inmortal, porque se transforma en todas las cosas. Y todas las cosas se transforman en él. Y acá está bien el sentido inmanente, ¿no? De este logos. Repito, no es inmortal, no está separado de las cosas, sino que se transforma en todas las cosas. Se transforma en todas las cosas. Se confunde a veces con la misma naturaleza. Y todas las cosas se transforman en él. Y todas las cosas se transforman en él. Por eso dice Heráclito en uno de los fragmentos, dice, Dios es día y noche. Ahí están los opuestos. Es día y noche. Invierno y verano. Guerra y paz. Abundancia y hambre. Los opuestos. Pero se transforma como el fuego que cae. Dios se transforma, Dios cambia también. Dios deviene para Heráclito. Pero se transforma como el fuego que cae. Cuando está mezclado con perfumes, recibe nombre según el perfume de cada uno. Quiere decir esto, entonces, fíjense la imagen del fuego, ¿no? Para que haya fuego, se necesita combustible, algo de alguna manera que pueda prenderse, ¿no? Algo que de alguna manera sea susceptible justamente a arder. Entonces fíjense que el fuego necesita también del combustible. Y el combustible, para arder, va a necesitar del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Si este logos, el Dios, dice Heráclito, es fuego que todo lo devora, y la misma naturaleza, la misma realidad, que es la cambiante, sería en este caso el combustible, ¿no? Ahora fíjense que el fuego cuando abraza a ese combustible, lo transforma en fuego. Pero al mismo tiempo, el fuego va a arder según la medida de aquello que arda. Es decir, no es lo mismo prender fuego un cajón de manzana que prender fuego, por ejemplo, un roble, ¿no? Si se quiere usar esta idea, ¿no? Es una metáfora nada más. Implica de alguna manera diferentes maneras de arder, ¿no? Uno más
uno emite más calor que otro. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el fuego como la cosa que va a arder se transforma en el fuego y el fuego también se transforma en esa cosa. Es un devenir constante. Por eso este Dios no hay que entenderlo como algo inmutable, eterno, creador, no. Sino que este Dios de alguna manera es como el fuego. Se transforma con las cosas y las cosas son transformadas en él, en un perpetuo devenir. Por eso no hay trascendencia, no hay trascendencia. Bien, entonces decimos también que entonces es un continuo fluir del ser, ¿no? El ser fluye permanentemente por acción del logos, por acción de este fuego eterno, ¿no? ¿Está? Bueno, esto más o menos podemos decir la postura de Heráclito, ¿no? Más o menos esta es la idea, ¿no? Este es el pensamiento central de él. ¿Qué aportes hace justamente Heráclito? Bueno, principalmente es el primero que empieza a hablar en sentido más profundo en la noción de contingencia. O sea, el mundo es contingente. Contingencia es otro término técnico, se utiliza mucho en filosofía. Contingencia. Las cosas son contingentes. ¿Qué es esto de contingencia? Algo contingente significa algo que es, pero puede dejar de ser. Algo que es, pero puede dejar de ser. Es, pero pudo no haber sido. Y es verdad esto. Nosotros encontramos que en la naturaleza, en este mundo, todo es contingente. En este mundo encontramos que hay contingencias. Las cosas son y dejan de ser. Son contingentes. No hay algo concreto, no hay un existente, se ve un existente individual y concreto en este mundo que sea justamente contrario a la contingencia, así que sea necesario. Todo es contingente, las cosas son pero dejan de ser. El ser de las cosas es absolutamente frágil. Somos y no somos, dice Heráclito, ¿no? El tema de la contingencia que es un gran aporte que va a hacer Heráclito. ¿Cuál es el término contrario a contingencia? Esto lo vamos a ver con Parménides después, es la necesidad. Necesidad. Contingencia y necesidad. Algo necesario. Necesidad. Lo contingente, aquello que es, pero puede dejar de ser. Las cosas son, pero pudieron no haber sido. Y lo necesario es lo contrario, ¿no? Aquello que es y no puede dejar de ser, que siempre es. Es imposible el cambio en el ser necesario, ¿no? Es imposible la posibilidad de dejar de ser. Bueno, según Heráclito, no hay nada en la naturaleza que sea necesario, ¿no? En este sentido. Podemos decir de alguna manera que el devenir es necesario, porque para Heráclito también el mundo no tiene ni un comienzo ni un fin, ¿no? Dice este mundo que no ha sido creado por ningún dios, ¿tá? Que no ha sido ni creado por ningún dios, dice, es fuego siempre vivo, ¿no? Un fuego siempre vivo, que no fue generado por ningún dios ni por ningún hombre, que se apaga y se enciende según medida, ¿no? Según medida, ahí viene el tema de la armonía, ¿no? Cuando tiene que prevalecer más un opuesto que el otro. Bien, principalmente el aporte es la contingencia del mundo. Y podemos hacerle una pregunta que le va a hacer Platón en relación a el pensamiento propio de Heráclito, ¿no? Y los seguidores de Heráclito. Si todo cambia permanentemente, si todo fluye, si nada permanece, ¿puede haber verdadero conocimiento? Es una pregunta que se hace Platón, ¿no? ¿Puede haber verdadero conocimiento? ¿Y esto por qué? Porque, ¿qué significa esto? Si la realidad es un perpetuo fluir, son y dejan de ser inmediatamente las cosas, en cuanto yo conozco algo, eso que estoy conociendo dejó de ser. Dejó de ser. Cuando aquello que conozco dejó de ser, cuando quiero volver a la realidad ya no es lo que era. O sea que ya no hay conocimiento ahí. ¿Se entiende? Esta tiza que está cambiando constantemente, yo la puedo conocer, pero en cuanto quiero atender otra vez a la realidad, ya dejó de ser lo que era. Por lo tanto, si ya ese pensamiento de la realidad, ¿se y la realidad dejó de ser, ya ese pensamiento de la cosa que estaba pensando, que estaba conociendo, ya no se puede hablar propiamente de conocimiento. ¿Por qué? Porque ya justamente al cambiar, y mi conocimiento de la cosa queda como desactualizado, ¿no?
queda como atrás. Por eso Platón dice, si todo es contingente, si todo cambia permanentemente, si todo está sometido a un flujo perpetuo de la realidad, no puede haber conocimiento. Y si el hombre es parte de ese flujo, nuestro pensamiento también tiene que ser parte de ese flujo. Lo que hoy es verdadero inmediatamente pasa a ser falso. Y lo que era falso quizás pasa a ser verdadero. No hay conocimiento posible. Por eso algunos críticos de Heráclito dicen que Heráclito de algún modo cae en un escepticismo, ¿no? Un escepticismo en el cual no podemos tener certeza de nada. No podemos tener certeza de nada. Esto lo va a marcar Platón, que ya lo veremos más adelante. Bueno, muy bien. Hasta acá más o menos lo de Heráclito. Para repasar entonces, la realidad es un fluir constante, una lucha de opuestos, en la cual uno necesita absolutamente del otro, y en esta lucha-tensión se genera el devenir. Este proceso de pensamiento, este método de pensar, que comienza con Heráclito, se llama dialéctica. El pensamiento, si se quiere, dialéctico. Y que esta lucha constante, esta guerra de los opuestos, decimos entonces que está ordenada. Sin embargo, la naturaleza deviene, pero armónicamente, ordenadamente. Y eso reclama un principio ordenador de la naturaleza, un principio ordenador del devenir, que es el logos. Es el Dios, que es razón o viviente, algo inteligencia o viviente,